Muy bien, en Noticias RCN, todo el mundo tiene voz y hasta ahora queremos oír dos puntos de vista distintos. Quiero saludar a Joana Jiménez, que nos acompaña también en la mañana de hoy, y al profesor Francisco Bernate. Profesor Bernate, yo quiero comenzar con lo que muchos colombianos que nos están viendo hasta ahora piensan, y es que tienen una sensación, y se lo digo con todo respeto, de que los victimarios en Colombia siempre ganan y las víctimas, en este caso los niños, pues se quedan viendo un chispero. Yo sé que usted apoya la decisión de la Corte Constitucional, pero ¿qué decirle a los colombianos que tienen esa legítima y genuina impresión después de lo que pasó en las últimas horas? Profesor Bernate. José Manuel, muy buenos días. Un saludo muy especial para todo el equipo de RCN y por supuesto todos los televidentes y a Joana, con quien nos unen muchas causas en común y con quien nos une además un inmenso respeto. A los colombianos, ¿qué hay que decirles? ¿Cuáles son los derechos de los niños? El derecho a la salud, a la educación, al saneamiento básico. No existe el derecho a que el agresor o a quien cometa una agresión sexual sea castigado o no de por vida. Es más, los derechos de los niños implican que no sean motivo de agresión. Medidas como esta es una reacción a un hecho que ya ocurrió y está demostrado que no porque haya prisión perpetua los hechos van a disminuirse o a reducir. Lo que necesitamos es una verdadera política donde esos derechos de los niños se hagan efectivos, donde no se haga política con los niños. Y esto de la prisión perpetua, pues es simplemente lo mismo que ha dicho la Corte Constitucional hace 30 años y que nada resuelve la situación de los derechos de los menores de edad en Colombia. Sí, Joana, ¿usted qué piensa frente a lo que ha dicho el profesor Bernate, pero además frente a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional? José Manuel, según el doctor Bernate, los violadores y asesinos de niños no tienen derecho a una prisión perpetua. Y yo le pregunto, ¿es que acaso los niños tienen derecho a ser violados y asesinados? ¿Es que acá primó los derechos de los verdugos de los niños? Pasaron por encima de los derechos prevalentes que tienen nuestros niños en Colombia. Hoy, tristemente, debo decir que perdieron nuestros niños, pero que aquí estamos y vamos a continuar defendiéndolos hasta lograr que algún día no violen ni asesinen a un solo niño. Profesor Bernate, los colombianos, le insisto, están creyendo que al final del día los derechos de los niños quedaron desprotegidos, descubiertos como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional. El hecho de que pudiera ser revisada esa cadena perpetua no la hacía más humana y ajustada a lo que dice nuestra Constitución Política de Colombia. ¿No fue ese un argumento que desconoció la Corte Constitucional en su decisión? No, porque precisamente, José Manuel, como lo dices, era una facultad, era una posibilidad, de manera que una persona podía efectivamente quedarse en prisión toda la vida, lo cual es contrario a nuestra Constitución Política y al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ahora oíamos que viene una nueva andanada por la prisión perpetua, 30 años diciéndoles que no se puede y lo van a volver a intentar. Entonces ya preparémonos para una Asamblea Nacional Constituyente, para retirarnos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y vivir en la legalidad internacional. Pero aquí el punto es bien importante, José Manuel, que me expliquen cómo se protegen los derechos de los niños cuando el acto legislativo de prisión perpetua le decía al criminal, es lo mismo violar que matar, es lo mismo violar a 15 que a 30, es lo mismo violar y matar a 15 que a 60. Una cuestión totalmente desproporcionada que además les decía a los niños, tranquilos, hoy en día las investigaciones de estos casos duran 5 o 6 años, a partir de ahora van a durar 80 años, que lo que hacía era repartir una piñata de impunidad. Entonces yo no creo que aquí estén los derechos de los niños en juego. Yo lo que creo es que aquí hubo una medida de populismo punitivo que desde el día 1 se sabía que no iba a prosperar y le metieron a la gente la idea de que eso era viable y la gente hoy en día está totalmente indignada con la Corte Constitucional que hizo lo que tenía que hacer. Joana, sé que le quiere contestar al profesor Bernate y finalmente yo le tengo también una pregunta. ¿No será que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en aplicar las leyes que ya existen, que son muy duras, y en no permitir ningún tipo de beneficio frente a los violadores y asesinos de niños? José Manuel, primero decirle al doctor Bernate que a mí todos los días me dicen populista punitiva. Sí, defender, levantarme todos los días para defender a los niños, acompañar a las víctimas, tratar de conseguir abogados como usted, doctor Bernate, para que defienda a los niños que han sido violados y a las familias que han perdido a sus niños porque los han asesinado, pues me declaro la populista más grande que existe. José Manuel, para contestarle su respuesta, lo tenemos que hacer todo por nuestros niños. Por supuesto que tenemos que
que lograr condenas ejemplarizantes, que cumpla, por ejemplo, lo que dice también nuestra Constitución de la proporcionalidad de la pena. ¿O es que acaso asesinar a un niño no es proporcional una prisión perpetua? Nosotros no estábamos pidiendo ni siquiera que les hicieran la mitad de lo que estos verdugos le hacen a nuestros niños. Estábamos pidiendo tan solo poder separar a los violadores y asesinos de niños el resto de sus vidas de los niños, que no puedan volver a acechar a los niños. Y por supuesto que tenemos que hacer todo, vamos a combatir la impunidad, porque esa es una propuesta que voy a llevar al Congreso o a donde toque, como lo he hecho todos estos años. Pero vuelvo y repito, pueden celebrar hoy los violadores y asesinos de niños con quienes hundieron la prisión perpetua en Colombia, pero no les va a durar mucho, porque aquí estamos, aquí nos vamos a quedar y vamos a seguir persiguiéndolos hasta lograr que en Colombia no vuelvan a asesinar ni a violar un solo niño. Hay que hacerlo todo por nuestros niños. Muy bien, pues Johanna, Francisco, gracias por estar con nosotros esta mañana en Noticias RCN. Los saludamos desde Medellín y este debate seguramente no se agota aquí, así que seguiremos discutiendo sobre este tema. Gracias a ustedes.